muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Hoy domingo 24 de abril, a tan solo 8 días de que los diputados electos asuman sus curules en la nueva conformación de la Asamblea Legislativa. El día de hoy hemos querido invitar a algunos de esos jefes y subjefes de fracción para conversar sobre las perspectivas de este nuevo periodo en la Asamblea Legislativa. Pero antes de eso, quiero que nuestro compañero Luis Ortiz nos recuerde cómo quedó confirmada o conformada la próxima Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Liliana. La Asamblea Legislativa, que iniciará funciones el próximo 1 de mayo, tendrá una composición bastante distinta a la actual. Para comenzar, en lugar de 7 fracciones tendremos 6, pero vamos a entrar en el detalle de la composición de este Congreso y por eso trajimos el plenario de la Asamblea Legislativa acá al estudio. Vamos a comenzar con la fracción de Liberación Nacional. Estas curules de color verde que usted ve acá son las que corresponden al Partido de Liberación Nacional, que será la fracción más fuerte, la más grande en la próxima Asamblea Legislativa, con 19 legisladores, 2 más que lo que tiene actualmente. Liberación Nacional llega con 19 y la segunda fuerza política justamente serán estas curules de color azul que usted va a ver acá en este costado del plenario legislativo, que corresponden al Partido Progreso Social Democrático, que por primera vez lleva diputados a la Asamblea Legislativa. 10 legisladores tendrá Progreso Social Democrático en la próxima Asamblea Legislativa. La tercera fuerza política la constituirá el Partido Unidad Social Cristiana. Las curules rojas que vemos hacia el otro lado del plenario legislativo son las 9 que ocupará la Unidad Social Cristiana, misma cantidad que tiene actualmente. Seguido de la Unidad Social Cristiana llega un nuevo partido a la Asamblea Legislativa que por primera vez elige una fracción legislativa, que es el Partido Nueva República. Con Nueva República sabemos que es un grupo conocido ya en la Asamblea Legislativa, pero no como fracción legislativa, sino como un bloque independiente en este periodo 2018-2022, puesto que surge de la separación del Partido Restauración Nacional, que tenía 14 legisladores en la Asamblea Legislativa saliente. 7 diputados lleva Nueva República. En fuerza política también le sigue el Partido Liberal Progresista, que participa en su segunda elección y por primera vez logra diputados. 6 legisladores, 6 curules tendrá el Partido Liberal Progresista. La misma cantidad que tendrá el Partido Frente Amplio, que son estas curules de color amarillo con negro que usted ve acá. Son las 6 que corresponden al Partido Frente Amplio. Particularidad de esta Asamblea Legislativa nueva que entrará en funciones es que son 6 fracciones legislativas, una menos que la actual, pero a eso debemos agregar el hecho de que todas son fracciones bastante fuertes. La mínima es de 6 legisladores. Eso le da a las fracciones legislativas, obviamente, un poder de negociación más amplio de mayores votos. Continuamos con usted, Liliana, y más adelante le vamos a tener más detalles sobre la composición de la Asamblea Legislativa y justamente cómo cambian las fracciones de la actual Asamblea a la próxima, que entrará en funciones en menos de un mes. Continúo con usted. Muchas gracias, Luis Ortiz, nuestro compañero jefe de información de Telenoticias. Y es que después de que los electores manifestaran su voluntad en la elección del presidente de la República, y ya se supiera después de esa elección en segunda ronda, que el presidente de la República electo era el señor Chávez, don Rodrigo Chávez, empezaron los movimientos en las diferentes fracciones. Ya en días pasados, algunas de ellas anunciaron quiénes las van a dirigir, la mayoría de ellas. Vamos a ver en el siguiente cuadro. Por ejemplo, en el Partido Liberación Nacional, ahí lo vemos, se anunció que la jefa de fracción será la diputada Katia Rivera. Y el subjefe de fracción también se dijo que será el señor Óscar Izquierdo. La segunda fracción en tamaño, la del Partido Progreso Social Democrático, será dirigida por la periodista Pilar Cisneros y la subjefatura de fracción estará en manos de la legisladora Paola Nájera. En el Partido Unidad Social Cristiana, la jefatura fue confiada a la diputada Daniela Rojas y la subjefatura quedó en manos de la legisladora María Marta Carballo. En el Partido Liberal Progresista, lo vemos en el siguiente cuadro, donde vemos ya estos movimientos que se dieron a conocer en días pasados. En el Liberal Progresista, su líder y ex candidato presidencial, Eliezer Feinsack, llevará la voz cantante con la diputada Katia Cambronero como subjefa de fracción.
En el partido Frente Amplio, la jefatura quedó en manos de Jonathan Acuña y la subjefatura a cargo de la legisladora electa Sofía Guillén. En el caso del partido Nueva República, la jefatura de fracción será ejercida por el ex candidato presidencial y líder Fabricio Alvarado y la subjefatura quedó en manos de Olga Morera. Bien, y como les decíamos al inicio del programa, el día de hoy hemos invitado a algunos de los jefes y subjefes de fracción para empezar a vislumbrar un poquito cómo va a ser el panorama legislativo en este nuevo periodo que inicia a partir del próximo domingo. Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros la diputada Katia Rivera, la diputada electa, que además fue electa como jefa de fracción. Y también, doña Katia, se mantiene usted en la posición de presidenta del partido. Buenos días y bienvenida a Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana, y a nuestros futuros compañeros, ya a poco tiempo de asumir. Sí, sigo con toda el doble sombrero aquí, tanto de presidenta del partido y bueno, y con la confianza de los diferentes compañeros y compañeros de bancada, asumimos la jefatura. Dos responsabilidades grandes, más adelante vamos a conversar un poco cómo opera eso. También permítame presentarle el día de hoy a otro de nuestros invitados, el señor Eliezer Feinsack, quien será el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. Muy buenos días, don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a Estado Nacional y preparándose ya con una fracción nueva que llega a estrenarse en el Congreso. Muy buenos días, Liliana, y buenos días a todos los compañeros futuros diputados y a toda la audiencia. Pues sí, muy contento con la responsabilidad que asumimos a partir del próximo domingo, 1 de mayo, y trabajando fuertemente para preparar a nuestros diputados y cohesionar a la fracción legislativa. Claro, vamos a ver un poquito más de detalles de cómo es ese trabajo. También está con nosotros el día de hoy el diputado electo Fabricio Alvarado, ex candidato también a la presidencia y quien va a ser el jefe de fracción de Nueva República. Bienvenido, señor diputado electo, qué gusto tenerlo acá en Estado Nacional. El gusto es mío, Liliana, gracias por la invitación y bueno, igual, con mucha expectativa de que con la conformación de esta nueva Asamblea Legislativa veremos muchos acuerdos, veremos mucho diálogo, mucha madurez, así lo espero, así lo pide el pueblo costarricense, así que en el transcurso del programa vamos a hablar con detalle de eso. Gracias. Así es, y también se integra el día de hoy en esta conversación, que no nos alcanza el set de Estado Nacional para sentarnos todos al mismo tiempo, pero está con nosotros Sofía Guillén, quien va a ser la subjefa de fracción del partido Frente Amplio, una diputada joven, también de una fracción que viene en este periodo que recién va a concluir de ser visible, pero con un solo diputado, ahora con mucho más cuerpo. Bienvenido, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Pues saludar a mis compañeros y compañeras acá, a quienes nos ven. Decir que sí, en la fracción del Frente Amplio nos sentimos realmente muy honrados y honradas con la responsabilidad que la ciudadanía nos ha dado y permitirnos ese crecimiento de 1 a 6. Nos lo vamos a tomar muy en serio ya, nos lo estamos tomando muy en serio. Hemos empezado a trabajar casi desde la semana número 1 que quedamos electos y electas. Bien, hoy estamos ya a apenas 8 días de que asuman en sus nuevas curules. Hoy queremos conversar, después de que se da ese resultado en segunda ronda, y tal vez comienzo con usted, doña Katia Rivera, ¿cómo se prepara la fracción? En el caso de ustedes, la fracción más grande del Congreso, 19 diputados. ¿Cómo ha sido este proceso en los días previos ya con miras a asumir las curules? Bueno, es importante aquí tomar en cuenta que al participar nosotros en una segunda ronda, pues se atrasa un poco el trabajo que se hizo, que hemos iniciado ya, de conjunción de ideas, de ir armando nuestra agenda, pero terminando ese proceso de segunda ronda, inmediatamente de hacer ese alto en el camino, reconocer también que si bien es dolorosa una derrota, también ese reconocimiento que hace el pueblo de Costa Rica de esos más de 900,000 votos, de haber aumentado también en nuestra fracción en 2 curules más, el poder tener ahora esta representación con 19 diputados y diputadas, pues ahora nosotros lo que estamos es sumamente conscientes de la importancia
de conformar esa agenda liberacionista y por supuesto que siempre teniendo muy de norte el bienestar del país. Entonces, acá es entablar los diferentes puentes de comunicación indistintamente de los partidos políticos. Hay muchas cosas en las que podemos estar en común acuerdo, pero siempre armando este concepto socialdemócrata. Hubo que hacer un poco cambio de chip en el caso de ustedes, porque me imagino que se imaginaban como oficialismo y de pronto ahora van a tener que empezar a funcionar como oposición. Sí, claro. O sea, yo creo que en esto Liberación siempre ha tenido esa concepción de ejecución en el Ejecutivo y también nos hemos responsabilizado de muchas cosas y que hemos hecho el gasto político también históricamente, ¿verdad? Pero creo que ahora hay que hacer esa lectura y hay que entenderla e interiorizarla y es parte de las reuniones que hemos tenido como fracción asumir esa posición. El pueblo de Costa Rica nos quiso como oposición y una oposición fuerte en el sentido de tener 19 representantes, siempre bajo el concepto, y en esto hay que remarcarlo siempre, el concepto de buscar ese norte, ese bien común, va a permitir, pues si bien presentar algunos proyectos, presentar muchísimo recorte de proyectos, más bien digo, y en esto, en otra conversación que tuvimos días antes con don Eli, yo coincido, yo creo que acá no es estar en una fábrica de proyectos de ley, sino hacer ese alto en el camino, revisar todo el Estado en general. Y en la Asamblea Legislativa, vea, cuando a mí me dieron el número de que tenemos 10,000 leyes en ejecución, poco más, y 4,000 en análisis, o sea, cada vez nos entrabamos más, cuando lo que tenemos que buscar es eso, ¿verdad? ¿Cómo facilitar? Entonces, ahorita nosotros estamos en ese sentir, ¿verdad? De ver cómo terminamos de conformar esta agenda dentro de lo que son los principios del Congreso Ideológico del Partido de Liberación Nacional, más lo que presentamos dentro de nuestro programa de gobierno y simplificar, tratar de simplificar. Yo creo que la gente lo que necesita ahora es inmediatez. Claro, soluciones. Don Eliezer Feinsack, un partido que da la sorpresa en estas elecciones, no existía en el panorama electoral, aparece con fuerza y con una fracción importante, 6 diputados. ¿Cómo se están armando? O sea, ¿ya tenían agenda en común o este periodo de entre primera ronda y segunda ronda sirvió para empezar a capacitarse? Me imagino que hay algunos que tendrán que empezar a saber, por ejemplo, funcionamiento legislativo, reglamento legislativo. ¿Cómo ha estado esa preparación? Bueno, lo primero, Liliana, es que los 6 miembros de la fracción del Partido Liberal Progresista venimos trabajando juntos en el menor de los casos desde hace 1 año y medio. Algunos que ya llevamos 4 o 5 años trabajando en este proyecto político, y entonces somos personas que nos conocemos, todos participaron en la elaboración del plan de gobierno, de manera que todos están identificados con las propuestas del Partido Liberal Progresista, y en ese sentido nosotros ya llegamos como un equipo conformado, y creo que eso es muy importante. A pesar de eso, o no obstante eso, una vez pasada la primera ronda, nos dedicamos a capacitarnos. Ninguno de los 6 ha sido antes diputado, de manera que hemos buscado capacitaciones tanto en cuestiones de procedimientos legislativos, de formación, procesos de formación de la ley, protocolo legislativo. Y también hemos recibido algunas capacitaciones en temas de actualidad nacional, el estado de la economía, de las finanzas públicas, de la agricultura costarricense, etcétera. También capacitaciones en temas de tecnología y el desarrollo que el país necesita, e incluso hasta una charla sobre la situación internacional y cómo nos está afectando la guerra entre Rusia y Ucrania. De manera que nos hemos tomado muy en serio este trabajo. Ya, como decía, ya éramos equipo antes de empezar, pero este par de meses entre la primera y la segunda ronda nos sirvieron para consolidar ese trabajo y ya ponernos, digamos, el chip de diputados para entrar a trabajar desde el 1 de mayo sabiendo lo que vamos a hacer y no, voy a decirlo así, absorber la curva de aprendizaje ahora antes de entrar y no al momento de llegar. Claro. Don Fabricio Alvarado, una fracción os va a liderar usted en el Congreso
Actualmente tienen una fracción fuerte, pero como decía Luis Ortiz al inicio del programa, no fue una fracción electa, sino una fracción que resultó de una segregación de Restauración. Ahora si llegan ustedes como una fracción, ¿cómo se preparan para asumir esto? ¿Van a mantener un poco la agenda de proyectos que traían? ¿Cuál es la línea que ve Fabricio Alvarado para su fracción? Sí, Liliana, gracias. Bueno, en efecto, creo que lo rescatable de esto que usted menciona es que en este proceso de 3 años logramos construir, y no solo construir, sino llevar en un periodo bastante corto al Partido Nueva República a un estado de madurez como para obtener el protagonismo en la campaña electoral, no solamente de haber tenido una buena posición en la votación presidencial, sino también haber logrado ser una de las 6 de 36 posibles. Había 36 partidos políticos postulando candidatos a diputados y solo 6 logramos tener representación en la Asamblea Legislativa, lo cual pues por supuesto habla en el caso nuestro y de los demás partidos por supuesto que sí, del trabajo que se hizo a nivel territorial, de la cantidad de personas que se fueron uniendo al proyecto político. Nosotros por supuesto, y debo decir esto también, a sabiendas de que es muy importante mantener sólida la fracción durante estos 4 años. Nosotros desde que en mayo del año pasado se hizo la Asamblea Nacional donde se definió cada una de las papeletas, empezamos a trabajar con 28 de los candidatos a diputados, 28 candidatos de las 7 provincias, los 28 que estaban en los primeros lugares de cada provincia, y bueno, eso quiere decir que los 7 diputados electos ya tenemos varios meses de estar trabajando juntos en capacitación que tiene que ver con técnica legislativa, con la composición de las comisiones, con los diferentes procedimientos por los que pasa un proyecto de ley. Debo agregar a eso que, bueno, en mi caso ya ustedes saben, yo fui diputado, pero además tenemos entre estos 7 diputados electos a 3 que ya fueron asesores en algún momento, o que han sido, 4 que han sido asesores: Pablo Cibaja, que actualmente es asesor de la Asamblea Legislativa, Yonder Salas, que también es asesor actual, y David Segura y Olga Morera, que fueron asesores también en la Asamblea Legislativa en este mismo periodo. De manera que ya vienen pues con algún conocimiento que les permitirá conocer o tener más claro qué es a lo que vienen como diputados, aunque evidentemente ese no fue su trabajo anteriormente. Entonces, en esa misma línea estamos, además de preparando una serie de proyectos en los que creemos que es importante avanzar, por supuesto que sí, ante su pregunta traemos una serie de proyectos que fueron presentados por los actuales diputados de Nueva República a los que queremos darle seguimiento, relacionados con temas como reactivación del turismo, por ejemplo, turismo de salud, la declaración de interés público de zonas específicas como lugares turísticos, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas. Ahora vamos a conversar de esa agenda específica. En el caso del Frente Amplio, Sofía, el Frente Amplio viene de tener una fracción que estaba en oposición con un solo diputado, pero era un diputado que ejercía, digamos, un rol bien protagónico en las comisiones y en los temas de control político. Ahora llegan con una fracción más fuerte, 6 diputados. ¿Cómo va a ser ese accionar de la fracción? ¿Y qué papel va a tener José María Villalta para esa fracción legislativa? Sí, contarle a la ciudadanía que en realidad desde la primera semana, desde el primer viernes de los resultados ya preliminares de aquel domingo, nosotros empezamos a reunirnos como fracción todos los viernes, sin falta, virtual o presencialmente. En estas reuniones ha estado presente don José María Villalta, a quienes pues le hemos pedido que nos acompañe durante este proceso también, y él en la mejor de las anuencias ha estado ahí y seguirá estando. Creemos en la importancia pues de respetar y de escuchar también sobre su experiencia, sobre su madurez, y aportando pues nosotros y nosotras las ideas y también un poco la frescura que de repente este surgimiento de relevos generacionales refleja dentro del Frente Amplio. Creo que habla de un partido político vivo. Pasamos de 1 a 6 y los 6 que quedamos electos y electas somos compañeros y compañeras de partido desde hace muchísimo tiempo. Creo que esa es una ventaja porque significa que vamos a poder trabajar en equipo. Ya hemos podido resolver con mucha facilidad, con mucha confianza, con mucha naturalidad los diversos temas que hay que tratar antes de entrar, y eso es una enorme fortaleza, incluso con respecto a experiencias anteriores. Creo que esta fracción de 6
Es una fracción que se conoce muy bien, se tiene mucha confianza y desde hace muchísimos años ya ha sido partícipe del Frente Amplio. Entonces, de hecho, una de nuestras mayores prioridades tiene que ver con poder asumir estos 4 años como equipo, en unidad, repartiéndonos tareas. Es una carrera de 4 años, hay que dar a la talla y para eso hay que saber aprovechar las diferentes fortalezas de cada uno de nosotros. Así que, pues nada, desde ya estamos muy emocionados y emocionadas por esta tarea. Claro, doña Katia, hablábamos antes de iniciar el programa sobre los temas administrativos. En el caso de la fracción de ustedes que es tan grande, hablemos de los temas de nombramientos, cuántos son los asesores que tiene cada uno de los diputados, cómo ven los temas de comisiones legislativas, por ejemplo, cómo están abordando esos temas. Bueno, parece mentira. Yo creo que la gente desconoce mucho ese tras bambalinas, ¿verdad? Que implica toda la logística de montar todo el equipo, no solamente de los diputados, sino también de sus respectivos asesores. Bueno, son 5 asesores los que acompañan. En este caso, pues por supuesto que cada diputado hace esa escogencia en función también de sus intereses específicos en temas, ¿verdad? Y esto 5 por cada diputado. Es decir, sí. En el caso de Liberación Nacional estamos hablando de que ustedes nombran 95 personas en esos puestos. Sí, exactamente. Y luego también se cuenta con 2 personas de planta, que son los administrativos de la Asamblea. Esto pasa en todas las fracciones y es lo que se acostumbra, ¿verdad? Dentro de el esquema laboral de la Asamblea Legislativa. Pues por supuesto que ahora con el nuevo edificio, ¿verdad? Es el acomodo también de las oficinas, qué pisos le toca y bueno, y ahí en esto se lleva ¿Quién define eso? Se hace en conjunto las jefaturas de fracción y debo decir que como nosotros hasta hace poquito fue que escogimos, ¿verdad? El tema de la jefatura y su jefatura, atrasamos ahí a algunos de los otros compañeros y bueno, es un tema que se genera también con ya la administración central de la Asamblea, claro. ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que en esto mucha emoción también, y es algo sumamente relevante, ¿verdad? Para quienes vamos por primera vez también, es esa responsabilidad, ese análisis de verdad que hay que hacer según la expertise de cada uno de nosotros o la profesión, en qué nos desarrollamos y nuestros gustos, ir buscando también esas comisiones que también hay que hacer los equilibrios dentro de la fracción y luego posteriormente con las otras fracciones. Claro, don Eli, en el caso de ustedes, ¿cómo se están preparando con esos cuadros de asesores? Ustedes van a nombrar a todos los asesores a los que tienen derecho y también en términos de comisiones, ¿cuáles les interesa? Bueno, efectivamente, cada diputado lleva 5 asesores y tenemos un pequeño staff también de 5 asesores para la fracción legislativa. Cada diputado ha escogido a sus asesores, en la mayoría de los casos en consulta con el resto de la fracción. Hemos querido que el cuerpo de asesores nos permita complementar tal vez algunas de las carencias que tenemos los diputados. Somos 6. Los 6 somos profesionales, expertos en diferentes áreas, pero las áreas que hay que cubrir en la Asamblea Legislativa son muchísimas más que 6, ¿verdad? ¿Qué perfiles, entonces, qué tipo de perfiles llevan profesionales? De la bancada. De los asesores. Bueno, hay economistas, hay especialistas en comunicación, tenemos gente especialista en temas ambientales, por ejemplo, tenemos asesores en tema de género, tenemos una conformación bastante interesante, insisto, para complementar a los diputados. Y esa es la importancia de los asesores. Yo creo que es importante que el público lo entienda, ¿verdad? A un solo diputado le va a tocar estar en 3, 4 comisiones a la vez y a veces en temas muy, muy variados y por lo tanto necesita tener buenos asesores que le permitan hacer un papel relevante, un papel digno en esas comisiones.
Nosotros hemos asumido ese trabajo con mucha responsabilidad. Llevamos algunos asesores, digamos, de afuera que no estaban en la Asamblea Legislativa, gente del partido, gente que nos ayudó en el proceso de elaboración de plan de gobierno. Llevamos también algunos asesores que ya estaban en la Asamblea Legislativa porque consideramos necesario tener gente con experiencia en todos estos temas del trámite legislativo, de los procesos de formación de la ley, que no son sencillos, ¿verdad? Así que tenemos una conformación ahí mixta bastante interesante. Fabricio, ¿cómo están ustedes en estos temas? Bueno, en ese tema nosotros hemos estado trabajando de una forma corporativa, es decir, los 7 diputados en conjunto con el Comité Ejecutivo hemos estado trabajando en la revisión de los currículum. Hay algunos asesores que han venido trabajando con los diputados actuales de Nueva República que consideramos deben permanecer en el equipo, y hay otros que vienen pues nuevos, que vienen a su primera experiencia. Tenemos desde abogados, politólogos, economistas, tenemos también especialistas en temas de medio ambiente. Eso es muy importante y va a ser muy importante en estos 4 años. Tenemos especialistas en educación, en administración educativa, periodistas, un equipo de periodistas que en este caso en particular nosotros determinamos que haya un equipo de periodistas para toda la fracción y no que cada diputado tenga su periodista, porque queremos, como decía al principio, hacerlo de una forma más corporativa. ¿Quieres centralizar un poco la comunicación? Sí, no solo la comunicación, sino también, por ejemplo, que si yo tengo un asesor experto en X tema y alguno de los diputados en alguna comisión en particular llega un proyecto de ese tema, pues tengan la confianza y la facilidad y la seguridad de que el asesor de Fabricio Alvarado va a apoyar al diputado David Segura, por ejemplo. Es decir, va a ser, repito, un trabajo corporativo, organizado. Nosotros tendremos cada diputado en nuestras oficinas a los asesores. Creo que en el caso nuestro vamos a terminar con 4 asesores cada diputado y el resto van a conformar un equipo que se va a dedicar a trabajar para toda la fracción. De esa manera lo hemos estado conversando y así creo que terminará aplicándose ya en la práctica para que tengamos, repito, un trabajo más en conjunto, más sólido, que permita a la fracción no solamente presentar proyectos en conjunto, sino también tomar determinaciones lo más sólidas y lo más firmes posibles en cuanto a los proyectos que presenten otros partidos políticos también. Claro, Sofía, para finalizar con ustedes también van a mantener todos los asesores a los que tienen derecho y comisiones, ¿cuáles están interesados? Bueno, nosotros hemos organizado las asesorías de forma tal que cada despacho tiene su equipo de asesorías que le acompaña en función de su perfil, de las comisiones que va a atender. Ya nos hemos repartido comisiones y también va a haber un equipo de asesorías que va a cubrir a toda la fracción. Ahí contamos con gente de muchísima experiencia, sobre todo mujeres, debo decir que es lo que hay en jefatura de fracción, abogadas de mucho calibre que acompañaron a don José Merino, que acompañaron a José María Villalta, que han acompañado a las fracciones previas, y adicionalmente pues también nos hemos dado a la tarea de capacitar a los diferentes equipos en función de las tareas que se van a cumplir. También hay especialistas en ambiente, en educación, en género, en diversidad sexual, tenemos especialistas en trabajo y seguridad social, en banca, economistas desde luego también tenemos. Y algo que quisiera recalcar es que esta nueva fracción sí se ha comprometido a establecer un ambiente de trabajo sano y de hecho hemos acordado de manera unánime que toda asesoría e inclusive nuestros compañeros diputados hombres deben asistir durante las siguientes semanas a un taller de nuevas masculinidades y de trabajo en equipo para garantizar que haya ambientes muy sanos. Por suerte, las 3 mujeres de la fracción nos sentimos muy cómodas con nuestros 3 compañeros de fracción, hombres jóvenes con muy buenas dinámicas de trabajo, pero siempre preocupados y preocupadas por garantizar que las asesorías también sean lo más sanas posibles. Es que estamos enviando a nuestros equipos a este tipo de talleres y capacitaciones. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar sobre cuál es el panorama que hay para las negociaciones y cuáles son los temas eje de cada una de las agendas de las próximas fracciones legislativas. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias y críticas.
continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos analizando un poco, a pocos días de que los nuevos diputados asuman sus curules, ¿cuál va a ser la perspectiva de este nuevo periodo legislativo? Y es que 4 fracciones legislativas que hoy están representadas en el Congreso no tendrán un solo diputado en la próxima legislatura, pero llegan 3 agrupaciones nuevas. Luis Ortiz nos amplía. Muchas gracias, Liliana. Tal como lo adelantábamos, la Asamblea Legislativa que entre a funciones el próximo 1 de mayo será muy distinta a la actual. Vamos a ver cuáles son los cambios, porque hay fracciones que desaparecen de la Asamblea Legislativa y otras que llegan por primera vez. Comenzamos con el Partido Liberación Nacional, que pasa de tener 17 curules en la Asamblea Legislativa a 19. Hay un aumento de 2 diputados y diputadas en el Partido Liberación Nacional en esta fracción política. La segunda fuerza política, como diríamos, es el Partido Progreso Social Democrático, que no existía hace 4 años, llega por primera vez a la Asamblea Legislativa y suma 10 legisladores. Vemos que la situación de Restauración Nacional es muy particular porque es una fracción política que hace 4 años logró elegir 14 diputados, aunque se separan algunos posteriormente, pero desaparece su presencia en la Asamblea Legislativa, pasa de 14 a 0 legisladores. Luego sigue la fracción del PAC, que aquí vemos la derrota política más grande que haya tenido un partido de gobierno. El PAC, que tenía 10 diputados en la Asamblea Legislativa actual, logró 10 diputados hace 4 años, no logra ninguna curul para esta próxima Asamblea Legislativa, para esta próxima legislatura, y pierde su presencia en el Congreso de la República. Seguimos en este repaso para pasar a ver el dato justamente del Partido Unidad Social Cristiana, que mantiene su fuerza política en el Congreso, también con 9 legisladores, 9 hace 4 años, 9 en esta ocasión. No cambia la fracción de la Unidad Social Cristiana. Luego tenemos el tema de Nueva República, que les explicábamos anteriormente, que no tenía legisladores como fracción política hace 4 años y ahora logra 7 curules. Es una nueva fracción en la Asamblea Legislativa, al igual que la de Progreso Social Democrático. El Partido de Integración Nacional, que hace 4 años logró 4 diputados, también desaparece de la Asamblea Legislativa. Es una de las tantas fracciones que pierde su presencia en el Congreso, esta ya es la tercera, al igual que el Republicano Social Cristiano, que había logrado 2 diputados hace 4 años y tampoco logra elegir legisladores para este nuevo periodo. Y cerramos repasando el dato del Partido Frente Amplio y del Liberal Progresista. Frente Amplio, que pasa de tener 1 a 6 diputados, y el Liberal Progresista, que no logró diputados hace 4 años y para esta nueva legislatura logrará 6 legisladores. Nuevas fracciones, nuevas fuerzas políticas, nuevos balances va a tener la próxima Asamblea Legislativa, pero ¿cómo se distribuyen los legisladores en cada una de las provincias? Vamos a comenzar con la provincia de San José, que elige 9 diputados. De ellos 5 son para Liberación Nacional, 4 para Progreso Social Democrático, 3 para Liberal Progresista, 3 para el Frente Amplio. Además de esos 19, 2 serán para Nueva República y 2 para la Unidad Social Cristiana. Los 11 diputados que lleva a la provincia de Alajuela se distribuyen de la siguiente manera: 3 de Liberación Nacional, 2 de el Progreso Social Democrático, 2 de la Unidad Social Cristiana, la misma cantidad para Nueva República. Y luego tenemos un diputado adicional que es para Liberal Progresista y otro para el Frente Amplio. Cartago reparte 7 puestos en el próximo Congreso, que se distribuyen así: 3 para Liberación Nacional, 1 para el PUSC, 1 para Progreso Social Democrático, 1 para el Frente Amplio y el adicional, el 7º, va a ir para Liberal Progresista. Heredia, 6 diputados, se distribuyen de la siguiente manera: 2 para Liberación Nacional, 1 para Progreso Social Democrático, 1 para Liberal Progresista, 1 para el PUSC y ese 6º va a ir para el Frente Amplio. Guanacaste son 4 diputados y diputadas que van a ir así: 2 para Liberación Nacional, 1 para el PUSC y 1 para Progreso Social Democrático. Punta Arenas, 5 legisladores y legisladoras que se distribuyen: 2 para Liberación Nacional, 1 para Nueva República, 1 para el PUSC y 1 para Progreso Social Democrático. Y cerramos con la provincia de Limón, que también reparte 5 puestos en el próximo Congreso: 2 para Liberación Nacional, 2 para Nueva República y 1 para la Unidad Social Cristiana. Así se conformará la próxima Asamblea Legislativa. Liliana, vuelvo con usted.
Muchas gracias, Luis. En efecto, este reacomodo, esta nueva composición de la Asamblea Legislativa sugiere el reacomodo de equilibrios y también el tema de los retos en cuanto a negociación. Aquí en Estado Nacional habíamos invitado el día de hoy también a través de Esteban Vargas, el encargado de prensa del Partido Progreso Social Democrático, para ver si nos podían acompañar. Nos dijeron que estaban en el proceso de todas las reuniones previas. Esperamos que en próximos programas podamos tenerlo, sobre todo porque el Ejecutivo entra en el periodo de extraordinarias con la agenda que va a proponer, y precisamente ellos llevarán la voz cantante en esa agenda. Pero ahora quiero preguntarle a nuestros invitados del día de hoy, comienzo con usted, Sofía, en términos de agenda legislativa, ¿cuáles van a ser los temas principales o en qué va a priorizar el Frente Amplio? Claro, bueno, nosotros desde luego vamos a tener un enfoque inclaudicable por combatir la corrupción. Hay diversos proyectos de ley nuevos que tenemos que presentar, que ya se están haciendo, y hay otros más que venían previamente a los cuales les vamos a dar seguimiento. Por ejemplo, que no prescriban los delitos de corrupción después de los 10 años, que no se utilice la fianza como una forma para evadir muchas de las responsabilidades cautelares. Estamos elaborando y pensando también control sobre puertas giratorias. Hay una serie de proyectos de ley en el eje de combatir la corrupción que van a ser nuestra prioridad. Otra prioridad que tenemos es garantizar la inversión social en educación, en salud. Creemos que justamente en una crisis social y económica como es en la que estamos y de la que venimos pues ahí intentando levantar, es cuando más se necesita inversión social. No pueden seguir las grandes oleadas de recortismo irresponsable sobre la educación y la salud. Adicionalmente, también un eje fundamental para nosotros va a ser la lucha contra todo tipo de violencia de género. Hay proyectos de ley de violencia contra la violencia para las mujeres en la política, contra la violencia obstétrica, contra la violencia laboral. Hay que hacer grandes esfuerzos, tanto legislativos como de control político. Y adicionalmente algunos proyectos de ley que desde ya les cuento que estamos trabajando tienen que ver con pues, promesas de campaña que hicimos en nuestro programa de gobierno, como es, por ejemplo, exonerar de manera, aunque sea durante un año o más, del impuesto sobre la renta a microempresas, a pequeñas empresas, a trabajadores independientes en crisis. Es decir, acá el sistema tributario tiene que convertirse en un sistema progresivo que le ayuda a quien realmente lo necesita y que no se convierte en una carga para los hogares más empobrecidos. Estas son algunas de nuestras principales líneas de trabajo, y desde luego hay otras también sobre las que haremos grandes esfuerzos, como garantizar esfuerzos por mejorar el acceso a la cultura, al deporte, por garantizar el patrimonio natural de nuestro país, incluso para fomentar el turismo y para evitar algunas medidas irresponsables y populistas que por ahí puede ser que se vengan más adelante. Claro. Fabricio, en el caso de Nueva República, si usted tuviera que mencionar cuáles van a ser las 5 prioridades en la agenda legislativa de su partido, ¿cuáles serían? Bueno, sin duda alguna, y nosotros esto es algo que venimos hablando desde la campaña política, uno de nuestros pilares, uno de nuestros enfoques principales tiene que ver con la reactivación económica, y la reactivación económica pasa, por ejemplo, por tomar decisiones asertivas en materia de impuestos. Nosotros impulsaremos, sin duda alguna, la reducción del impuesto al valor agregado, la reducción del IVA, inicialmente de manera temporal, y que los mismos resultados nos permitan tomar decisiones de pronto más adelante que pues lleven el IVA a un nivel menor. La propuesta que nosotros hacemos pasa por disminuir en un 30% el IVA, es decir, el que está en el 13% llega a un 9.1%, el que está en 4% a un 2.8%, y el que está en 1%, canasta básica, insumos agrícolas, etcétera, quedaría en un 0.7%. Hay experiencias de otros países que demuestran que es una buena decisión porque reactiva, porque dinamiza el comercio, entre otras cosas. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas que nosotros hemos venido planteando desde reformas al sistema de banca para el desarrollo, para que no existan garantías imposibles de cumplir, para que sean recursos a los que las pymes puedan tener un mayor acceso, llámese pymes comerciales, agrícolas, turísticas, de tecnología, cualquier tipo de pyme que tenga acceso para poder salir adelante. Incluso planteamos un proyecto de bono pyme. También nosotros creemos que es importantísimo todo lo que tenga que ver con el desarrollo de temas como educación y, por supuesto, generación de empleo en las zonas más alejadas y tradicionales
tradicionalmente más abandonadas por los gobiernos. Hablo de Punta Arenas, Limón, Guanacaste, zona norte, zona sur. Eso, por supuesto, también va a ser prioridad para nosotros. Por eso, por ejemplo, impulsaremos y empujaremos el proyecto presentado ya por CINDE, que tiene que ver con llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana, dándole incentivos a esas zonas francas que podrían dar empleo a talento humano no necesariamente especializado. Y recuerden que además no solamente nuestro trabajo como diputados pasará por temas relacionados con proyectos de ley, sino también por temas relacionados con control político. Y es ahí donde nosotros también seremos muy enfáticos en insistir en lo que tiene que ver con el trabajo que se debe hacer para pues poner en condiciones pues que se puedan utilizar los centros educativos que hoy están con orden sanitaria, que ya llegan casi a 900. Esto es algo urgente. La educación de nuestro país pasa por una seria crisis y, por supuesto, ahí también el tema de conectividad es importantísimo y lo que es en general, lo que tiene que ver en general con la calidad de nuestra educación, que pasa por un apagón del que se ha hablado ya bastante y aquí no voy a redundar. Pero en ese tema vamos a ser enfáticos y, por supuesto, también el tema del combate a la corrupción, que desde nuestro partido político no solamente apoyaremos cualquier propuesta que tenga que ver con eso, sino que también estaremos impulsando algunas. Mencioné 5, pero quiero también hablar del tema turismo, reactivación del turismo, que perdió muchísimos empleos en pandemia y que, por ejemplo, el sector turístico está pidiendo una ley general de turismo en la cual yo creo que las fracciones políticas deberíamos ponernos de acuerdo para presentarla lo más pronto posible. Don Eliezer, ¿qué temas van a ocupar la agenda del liberal progresista y con qué proyectos específicos? Bueno, nosotros en campaña fuimos muy enfáticos en que necesitamos crear las condiciones en el país para que haya oportunidades para todos, para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin tanto obstáculo, sin tanta traba y sin tanto costo. Y por lo tanto vamos a priorizar los proyectos que tengan que ver con la reactivación de la economía, la generación de confianza para poder reactivar la economía, que es importantísimo entender que por ahí pasa el elemento fundamental de la reactivación. Y por lo tanto vamos a promover proyectos para eliminar impuestos improductivos, para disminuir la tasa del impuesto del IVA, para revisar la estructura del impuesto de renta, que es excesivamente engorrosa. Vamos a presentar proyectos para disminuir costos de producción y el costo de la vida. Por ejemplo, sacar al Centro Nacional de Control de Energía del ICE para que se convierta en un ente independiente que compre la energía y la distribuya al mejor postor. Vamos a presentar proyectos también en la línea de simplificar la estructura del aparato estatal, porque ha quedado evidenciado a lo largo de los últimos años que tenemos un aparato estatal terriblemente engorroso que le hace la vida imposible a los costarricenses. Por ejemplo, la fusión de diferentes ministerios en un solo Ministerio de Política Económica. No hace falta tener un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Planificación y un Ministerio de Economía, cuando en una sola entidad se puede manejar la política económica. Un Ministerio de la Producción, que resultaría de la fusión de los diferentes ministerios y entidades que lidian con el sector productivo, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, el de Industria y Comercio, Incopesca. De manera que llevamos una serie de proyectos en esa dirección. ¿Qué queremos? Bajar el costo de la vida, bajar los costos de producción para permitir a los productores costarricenses recuperar la competitividad, bajar la carga tributaria que pesa sobre los hombros de los ciudadanos y de las empresas costarricenses para poder generar esa prosperidad para todos. También vamos a apoyar el proyecto de zonas francas para las zonas rurales, promovido por CINDE. Nos parece que es importantísimo llevar condiciones de prosperidad a las zonas costeras y rurales del país. Tenemos proyectos para facilitar la creación o la construcción de nuevos atracaderos turísticos. El país tiene más de 30 años de no construir un nuevo atracadero turístico, cuando es una actividad que deja bastante dinero al país, y esto también en aras de fomentar la reactivación del turismo. Tenemos proyectos de ley para crear mejores condiciones para las diferentes flotas pesqueras nacionales, tanto la artesanal como la turística, la comercial, el palangre, que podemos darles mucho mejores condiciones de las que tienen hoy en día. Y por supuesto que también nuestro compromiso absoluto de lucha contra la corrupción, no solo desde el control político, que es importantísimo, sino también presentando proyectos de ley y ayudándole a los compañeros diputados a entender
que la corrupción surge cuando hay caldo de cultivo para la corrupción. Entre más trámites, entre más complicaciones, entre más obstáculos, más fácil se presenta la corrupción. Y que por lo tanto, si queremos reducir la corrupción, necesitamos simplificar la estructura del aparato estatal, necesitamos simplificar los trámites. Estamos trabajando en un proyecto de ley del que hablamos en campaña de guillotina regulatoria para poder eliminar una serie de trámites innecesarios que hay en el país. Así que vamos muy enfocados en esa línea de crear las mejores condiciones para todos los costarricenses. Concluye esta ronda con doña Katia Rivera. ¿Cuáles son esos temas clave que van a ocupar la agenda legislativa y con los que ustedes van a negociar, siendo la fracción mayoritaria? Bien, creo que acá para nosotros prioritario, y lo hemos estado conversando y coincidimos toda la fracción, es ese rescate nuevamente del espíritu liberacionista, y en este caso retomo 4 ejes que fueron aprobados en el Congreso Ideológico Daniel Oduber. El primero tiene que ver con que somos dinámicos en lo económico. Entonces, dentro de ese eje y en conjunción con lo que se ha venido planteando en los últimos meses de lo que era nuestro programa de gobierno, insistimos en el tema de simplificación de trámites. Coincido aquí con uno de los compañeros con el tema de la guillotina. Por supuesto que vamos con el tema de abrir zonas francas fuera del GAM. Estamos también con el proyecto de fortalecimiento de MIPYMES y, por supuesto, hacer esa revisión para tener mayor acceso a los fondos de banca para el desarrollo. En el área de ser modernos en lo cultural, en el particular, estoy sumamente casada con promover toda la industria creativa. Es un sistema en que en este país todavía estamos, pero en pañales, y consideramos que aparte de que tiene que ver con un tema también de reactivación económica, aprovechamos a un sector que ha estado totalmente desfasado y olvidado de toda su valoración a nivel nacional, que es el sector cultural. Por supuesto que acá también vamos a estar trabajando con todo el tema y en esto nuevamente la bandera personal. Estamos muy contentas de ser 10 mujeres. Somos más mujeres que hombres en la bancada, y bueno, y Liberación retoma fuertemente esa bandera de llevar adelante todo lo relacionado con el tema de género. Nuevamente acá el ser ambientalmente sostenibles, el tema de energías limpias, el tema de un acuerdo que habíamos firmado semanas atrás con diferentes grupos ambientalistas, no a la exploración y a la explotación de petróleo, más sí al tema de energías limpias. Y bueno, y yo creo que aquí otro tema que a nosotros nos tiene que mover es, cuando hablamos de ser inclusivos en lo social, la universalización de la red de cuidado. Tenemos que estar trabajando en un tema que afecta directamente a las mujeres para que nosotras podamos volver a ser parte de esa población económicamente activa, y todo lo relacionado con el sector educación. Cuando hablamos que actualmente tenemos más de 2 millones de costarricenses que no han podido terminar la secundaria, ¿cómo podemos estar hablando de un futuro promisorio o de cómo disminuir esas brechas cada vez más amplias en el ingreso económico de nuestro país? Así es que estaremos muy comprometidos con esta agenda liberacionista y con los principios socialdemócratas. Ahora quiero hacerles una pregunta muy concreta y quiero que me contesten muy cortito cada uno. Un poco cómo prometen ustedes retomar la credibilidad en la imagen de los diputados, sobre todo porque mucho se ha dicho y sale incluso en las encuestas del CIEP, el desgaste que tiene la credibilidad de los diputados. Hay situaciones como el tema que se conoció en las últimas semanas de la gasolina de los diputados, el enorme ausentismo que se da también en las sesiones, alguna diputada que incluso pues se fue y no volvió y se le seguía pagando como si nada. Tal vez comienzo con usted, Sofía Guillén. ¿Qué promete usted y su fracción para remontar esa credibilidad y este problema, digamos, que tienen en la imagen los diputados? Bueno, de hecho, nosotros en una reunión de hace un par de semanas hablábamos sobre el bendito PIN bañado en oro, no sé cuántos quilates. Nos parece que son privilegios absurdos. En momentos de crisis es inaceptable este tipo de cosas.
Tampoco nos parece aceptable, éticamente aceptable, el uso despilfarrado que hacen algunas diputaciones sobre la gasolina. Y en eso tenemos un total y absoluto compromiso. Perdón, Sofía, sí, todos lo critican, pero digamos en la fracción del Frente Amplio pues se criticó incluso que la diputada no tenía carro, pero igual se gastaron toda la gasolina que se permitía porque se podía. ¿Ustedes qué línea van a tener en ese sentido? Bueno, José María Villalta no tenía carro, pero no llegaba a pie todos los días a trabajar. Pero aún así se trata de no llegar a llenar, quién sabe, un tanque de cuánta capacidad con 3 millones y resto de colones el último mes, como esta última diputación. Como fracción hemos acordado hacer un uso absolutamente racional y llevar al menos un mínimo de bitácora. Yo en mi caso, además, no tengo pretensión de hacer uso personal de la gasolina. Yo vivo en San José, en el propio Cantón Central de San José, así que no espero hacer uso de la gasolina. Pero sí quiero decirte una última cosa. Gran parte de la deslegitimidad que tiene la Asamblea Legislativa pasa porque no resuelve los problemas del país que se necesitan. Y aquí ahora todos estamos planteando una agenda hermosa, la agenda que cada quien pues desea llevar a cabo. Pero yo le recuerdo a la ciudadanía que el 1 de mayo el Fondo Monetario Internacional va a pasar a jugar parte de esa agenda y va a venir a presionar a cada una de estas fracciones para la gran reforma del Estado. Ahí, creo yo, se va a demostrar quién es quién en la práctica, más allá de las buenas intenciones y más allá de los discursos populistas, cuál es la agenda que cada una de estas fracciones va a ir a defender. Si va a ir a defender el desmantelamiento de la caja, el desfinanciamiento de la educación, si va a ir a vender empresas públicas a lo loco. Gran parte de la legitimidad de la Asamblea pasa porque se dice mucho en estos espacios, pero veremos qué pasa después del 1 de mayo. Don Fabricio, en forma muy concreta, porque ya estamos casi terminando, ¿qué propone usted? Porque ustedes sí son una fracción que está ahí, que viene, que también ha tenido problemas, digamos, de cuestionamientos algunos de sus miembros en el Congreso. Yo creo que lo más importante es atender al llamado que hace la población. La población ha venido reduciendo la cantidad de fracciones representadas en la Asamblea y nuestra lectura es que lo que está pidiendo el pueblo precisamente es que nos pongamos de acuerdo, que dejemos de hacer una competencia por ver cuál diputado presenta más proyectos de ley y que nos concretemos, que nos concentremos en hacer, no solo presentar, sino también hacer que sea una realidad las propuestas que de verdad van a traer soluciones al país. Lo que hemos estado hablando, poblaciones abandonadas tradicionalmente, o gobiernos tradicionalmente centralizados en lo que tiene que ver con el gran área metropolitana y olvidándose de las costas. Cuando empecemos a dar resultados, cuando empecemos a que el pueblo realmente empiece a ver que nosotros estamos trabajando por ellos y estamos llegando a grandes acuerdos sin tanto discurso, sin tanto pleito y sobre todo pensando en el pueblo, ahí es donde vamos a empezar a recuperar la credibilidad. Yo pienso que es un gran reto que tenemos. Esos detalles, por supuesto, que hay que solventarlos, los que usted mencionaba, y hay que hacer las correcciones necesarias para que también los costarricenses tengan claridad de en qué se utilizan y cómo se utilizan los recursos de la Asamblea y en general los del Estado, porque eso es algo que hemos venido hablando, pero sobre todo la productividad de la Asamblea, más allá de cantidad, calidad de proyectos de ley, que resuelvan problemas y que estén bien fundamentados técnica, jurídica, etcétera. Don Eli, informa muy concreto, ustedes viniendo desde afuera, ¿qué proponen? Porque ahora los va a cubrir esta imagen que hay sobre los diputados. Muy en la línea de lo que acaba de decir Fabricio, es importante que la Asamblea empiece a dar resultados palpables y tangibles para la sociedad costarricense, para la población costarricense. Yo he conversado con todos los jefes de fracción y tengo que decir que hay consensos bastante amplios en la mayoría de las fracciones para no ver a la Asamblea Legislativa, lo mencionaba doña Katia anteriormente, no ver a la Asamblea Legislativa como una fábrica de leyes. Esto no es una competencia para ver quién produce más proyectos de ley. Entre más leyes hay, más complicada se vuelve su vida, señor y señora televidente. Lo que necesitamos es leyes que vengan a resolver problemas. Y muchas veces eso implica empezar a derogar algunas de las cosas que están atravesadas en el camino. Pero hay mucha coincidencia entre la mayoría de las fracciones en temas relevantes que nos va a permitir llegar a acuerdos más fácilmente, pero también de no empezar esa competencia de este proyecto tiene mi firma, el otro no, y por lo tanto vamos a apoyar solo este. Si hay un proyecto de ley presentado por otra fracción legislativa que resuelve un problema que para nosotros es importante resolver, como fracción del PLP, nos comprometemos a apoyar ese otro proyecto en vez de meter uno con firma propia simplemente para hacer ruido en el proceso legislativo.
legislativo. Claro. Y en la medida que las fracciones entiendan y acepten este proceder, creo que vamos a poder mejorar la imagen de la Asamblea Legislativa. Al final de cuentas, se habla mucho de cuestiones que son síntomas de la mala labor de la Asamblea Legislativa, como el mal uso de la gasolina y otros abusos que se han cometido, que definitivamente hay que parar, pero la solución está en los temas de fondo. ¿Cómo resolvemos los problemas que día a día viven los costarricenses? Para eso nos escogieron como diputados. Doña Katia, termino con usted un poco como Liberación Nacional, que ha sido la fracción que más tiempo está en el Congreso, que tiene muchos cuestionamientos sobre algunos de sus diputados, que arrastra también los temas del municipalismo sobre los diputados, un poco cómo promete cambiar esta percepción. Bueno, somos el partido de mayor trayectoria e historia en América Latina. 70 años no es fácil tampoco llevar y bueno, para mí primero ese concepto de institucionalidad tiene que ver en la conformación de las personas y de quienes somos por un momento, porque 4 años pasan sumamente rápido, el rostro de la política. Entonces, creo que cuando tenemos una sociedad costarricense que vive ese desencanto hacia la práctica política y que, bueno, nos tilda, ¿verdad?, con muchísimos calificativos, ¿verdad?, desde forma previa, porque por un lado, existe desconocimiento del trabajo y de los alcances que se logra desde la Asamblea Legislativa. Por otro lado, de la proyección que se da es precisamente qué es lo que hacen. Se sientan ahí, hablan, pero ¿cuál es el producto? También hay motivos, ¿verdad?, para la mala percepción, como el uso de la gasolina, el absentismo. De acuerdo, ahí voy, por eso no he terminado, ¿verdad? Por otro lado, sí, han habido faltantes y si nosotros como partidos políticos no hacemos ese alto en el camino, esa introspección y decir la responsabilidad es nuestra, y eso es algo que yo me lo digo todavía sin asumir. A mí que me valoren 4 años posterior y salir con la frente en alto y con la cara limpia y decirle a los compañeros, bueno, acá nosotros tenemos que dar el ejemplo con el resultado con ética, con transparencia, con compromiso, con muchísimo trabajo y darse cuenta que en este momento en particular de crisis nacional, la gente acá ocupa que nosotros realmente entremos al diálogo para poder solventar de forma pronta. Y eso trasciende no solo a los partidos políticos, sino a los diferentes sectores de la sociedad. Claro, así es. Y sobre ustedes, señores diputados, hoy jefas y subjefes de fracción, existe una gran expectativa, se nos acabó el tiempo, tengo que acabar aquí el programa, no sin antes recordarles que sí, que en efecto el país tiene una tarea enorme que sacar, una agenda de proyectos, de temas que están afectando a los costarricenses, y en ustedes, señores diputados, hay centradas muchísimas expectativas y por supuesto habrá que hacer un derroche de habilidades de negociación para llegar a acuerdos. Muchísimas gracias a los señores y señoras diputadas electos que nos acompañaron el día de hoy, ya el próximo domingo serán diputados en ejercicio y el próximo domingo aquí en Estado Nacional estaremos uniéndonos a la cobertura especial de Telenoticias por el 1 de mayo. Muchísimas gracias, nos vemos.